Dios me mostró en visión ahí estos leones y vamos a estudiar porque la Biblia habla de los leones. ¿Alguien ha oído algo de los leones en la Biblia? ¿Algún versículo? ¿Nadie? ¿Hermana? Pues dice que nuestro Señor Jesús va a venir como león rugiente, ya no como cordero. Ok. Pastor. Cabeza de león y no cola de ratón. Ok. Sí. Hay más o menos 35 a 40 versículos donde hablan de los leones en la Biblia. ¿Sí? Y en sus parábolas Jesús normalmente utiliza los animales para expresar una manera de poder entender cómo es el mundo espiritual. ¿Sí? Sael Jenkins ya está presentando. Entonces, vamos a empezar. ¿Sael ya estás transmitiendo o todavía no? Ya. Ok. Entonces vamos a empezar con estudiando en lo físico cómo es el león. ¿Sí? El león, desde las culturas antiguas, fíjense, todas las culturas de Asia, de Europa y de África, todos tienen como símbolos, ya sea en sus templos, en sus banderas, en sus monumentos, a leones. Y es que el león simboliza vigilancia, simboliza protección, simboliza dominio y equilibrio. Es una criatura nocturna porque caza por la noche en general. No sé si han escuchado del África nocturno, es cuando más acción tienen los leones, más que en el día. En el día también cazan, pero más en la noche. El león representa equilibrio. ¿Por qué representa equilibrio? Porque se puede, trabaja tanto en las noches como en el día cazando. También se le conoce al león como el rey de la selva. ¿Sí? De hecho, han salido varias películas, no sé si seguramente todos han visto la película del Rey León. ¿Sí? Hay otra de Narnia, donde sale Aslan como el león que representa a Jesucristo. Sí, también es un símbolo de realeza, es un símbolo de sabiduría, de fuerza, de coraje. Y curiosamente es el rey de la selva, pero no vive en la selva. El león vive en las sabanas y en los pastizales. La melena caracteriza al macho de la hembra, la melena del león. Y llegan a tener relaciones con la hembra de 20 a 40 veces por día cuando necesitan aparearse. Normalmente anda en manada y viven de 8 hasta 12 años en estado salvaje. Ya en cautiverio, de los zoológicos, llegan a vivir 20 años en cautiverio. Pueden estar durmiendo hasta 20 horas al día. Y cuando van a cazar alcanzan hasta los 85 kilómetros por hora en un arrancón para cazar a sus presas. Obviamente en poco tiempo porque se cansan. Su rugido se llega a escuchar hasta 8 kilómetros de distancia. Rugen para indicar su posición a las demás manadas porque andan en grupos. Entonces cuando rugen dicen, este es mi territorio, aquí estoy yo. Y soy hasta 8 kilómetros de distancia. Tienen muy buena visión nocturna, prácticamente tienen ojos infrarrojos, por eso es que son los mejores cazadores. Y yo sepa, casi nadie caza en las noches más que León por su vista que tiene de observar hasta muchos kilómetros de distancia en las noches. Ve 6 veces más que los humanos durante la noche, por eso es que son tan buenos cazadores. Y por lo general
cazan en manada, es decir, en equipo. Pero una vez que ya tuvieron a la presa, el que come primero es el macho. Y al final las hembras y los cachorros. Otra característica es que no comen carroña normalmente los leones. Deben de comer alimento vivo, no muerto. ¿Perdón? Fresco, exacto. El león no es el más grande de todos los felinos. El más grande de todos los felinos es el tigre de Bengala. Y si los dos llegan a pelear, han puesto en pelea al tigre, que es asesino por excelencia, y al león, que caza por comer, gana el león la mayor parte de las veces. Por eso es que le llaman el rey de la selva, si no sería el tigre el rey de la selva. Digieren muy rápido, llegan a comer hasta 20 kilos de carne por día y llegan a dejar de beber agua durante 5 días. La humedad la toman de la carne. Y cuando se reproducen, tienen en su camada de 3 a 4 cachorros. ¿Qué más? Los cachorros nacen con manchas, pero a medida que van creciendo se les quitan las manchas cuando llegan a ser adultos. Y al igual que el hombre, los leones de pequeños son indefensos. Pero cuando crecen son enérgicos y fuertes. Y durante la siesta estos gatos normalmente parecen inofensivos, pero a la hora de la cacería se transforman. Entonces, tuve que investigar de los leones y ahorita vamos a ver el aspecto espiritual. El león representa al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor Jesucristo está sobre todo reino, sobre toda enfermedad. ¿Sí? Representa a Cristo resucitado. Y como el león vence a todos los animales, por eso toman como figura el león, Jesucristo venció a su peor enemigo, la muerte. Por eso es que Él nos puede dar vida eterna. Y al diablo también lo venció en la cruz. Venció las enfermedades. ¿Sí? Y un león, ¿por qué toma o se asemeja al león? ¿Han visto alguna vez a un león de frente a frente? En una ocasión recuerdo cuando Sael tenía 2, 3 años por ahí. Mi primer coche fue un Volkswagen, un bochornoso. Entonces íbamos en África, Lisa, él y yo, y no era un león, era un tigre que se nos puso enfrente y no nos dejaba pasar. Y es que se nos pone así, y yo lo vi con ganas de saltar sobre nosotros. Dije, lo que es brinca, esos animales llegan a pesar 400, 350 kilos. Dije, nos cae en el techo del Volkswagen y nos hace, nos aplasta. Son impresionantes. Entonces, el Señor Jesús escoge a este animal porque es imponente ante sus enemigos. Pero cuando está en su camada o con sus parientes, inspira amor. ¿Sí? Fíjense, al enemigo inspira temor, a los suyos inspira amor. Y en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo del 18 al 20, aquí Salomón hace mención a esta parte. Y dice, Primera de Reyes, capítulo 10, del 18 al 20. Y les adelanto, dice, el rey hizo también un gran trono de marfil, recubierto de oro puro. Es 10 del 18 al 20. Bueno, mientras le buscan, dice, el trono tenía 6 escalones y el respaldo del trono era redondo, brazos a cada lado del asiento, 2 leones de pie junto a los brazos
y 12 leones de pie sobre los 6 peldaños, uno en cada extremo. En ningún otro reino se había hecho algo igual. O sea que estaba cubierto de leones el trono del rey Salomón. ¿Sí? Oro puro, 2 leones aquí en los respaldos, y 6 de un lado y 6 del otro, que representan las 12 tribus. Y también en Génesis capítulo 49, del 8 al 10, se hace mención aquí de una profecía que le da Jacob a sus 12 hijos. Y uno de sus hijos se llamaba Judá, ¿sí? Y de ahí salen las 12 tribus. Y cuando Jacob le profetiza a Judá, le dice en el versículo 8, le dice: tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos, y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa, se tiende al acecho como león a que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de todos los pueblos. ¿Y saben de dónde desciende Jesús? De esta tribu, de su descendiente Judá. Ahora fíjense, Judá en hebreo se pronuncia Shua. Shua significa reconozco a Dios, y también significa agradezco a Dios. 2 características que los hijos de Dios debemos de tener: reconocer a Dios en todos nuestros caminos y agradecer a Dios por todo y en todo. ¿Se dan cuenta qué interesante está esto? Ahora fíjense bien, en la antigüedad, quien vencía a algún hombre o mujer, quien vencía a un león, era considerado como un hombre extraordinario. ¿Sí? No cualquiera hacía frente a un león. Y hay 3 hombres en la Biblia que hicieron frente a un león. ¿Alguien recuerda los nombres de alguno de estos 3? David. Pero Hércules no es bíblico, hermano. David. El rey David. Vámonos a Jueces, no es Jueces, es Primera de Samuel, capítulo 17, del 32 al 25. Primera de Samuel, capítulo 17, 32 al 35. Y dice así: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Y de él se refería a Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería, y lo libraba de su boca, o de su hocico más bien. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Imagínense un muchacho. ¿Cuántos años tienes, Irving? 15. Se cree que aproximadamente David era entre 15 a 17, 18 años. ¿Sí? Imagínate ir con un león
El león tiene su mandíbula, es capaz de romper huesos. Y pelear contra un muchacho, y era bajo de estatura, porque cuando le ponen la armadura del rey no le caía, se le caía. O sea que era chaparrón, no era como Irving, alto y fuerte. Entonces David vencía a osos y leones y los derrotaba. Por eso él dice, si yo pude contra leones y osos, pues un filisteo no me va a durar. Otro hombre de la Biblia, ¿recuerdan? Sansón. Vámonos a Jueces 14, del 5 al 6. Libro de Jueces 14, del 5 al 6. Fue otro hombre extraordinario. Y dice así: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. En el 6 dice: y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en sus manos, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Jueces capítulo 14, del 5 al 6. Imagínense, David usaba una quijada, y una quijada pues no, la verdad no es mucho, ¿no? Pero bueno, Sansón con sus propias manos le agarraba y matar a un león de 350 kilos se me hace, la verdad, wow, súper extraordinario ese hombre. Pero dice que el espíritu del Señor vino sobre Sansón. Solo así podía, él con sus propias fuerzas no podía, se necesitaba una fuerza superior. El tercero, ¿quién fue el tercero de los hombres que estuvo con los leones? ¿Quién? Daniel. Daniel fue echado al pozo o foso con los leones. No voy a dar, porque sé desde tiempos la cita, pero dice la palabra de Dios que bajaron el ángel del Señor y le cerró el hocico a los leones. No los dejaron abrir su hocico. Entonces, estos tres hombres fueron extraordinarios porque lucharon contra el rey de la selva y salieron vencedores. Entonces, vemos a estos tres personajes y vamos a ver cómo, en lo espiritual, cómo es esto, ¿sí? Por ejemplo, déjenme ver, un león normalmente se concentra en las presas más fáciles. ¿Cuáles son las presas más fáciles? Normalmente son los cachorros, los pequeños, son los enfermos, y número 3, son los más viejos de toda la manada. Sí, ya sean cebras, ya sean antílopes, ya sean búfalos, y están para cazar observando. Acuérdense que tienen una supervista y en la noche, con rayos infrarrojos, vista infrarroja, pueden detectar cuál es el más débil. Una vez que detectan al más débil, planean la estrategia para cazar. Y normalmente, ¿quiénes son las que cazan? Las hembras, las leonas. Sí. En este caso, a nivel espiritual, ¿cuál sería la presa? Sí, la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios. Hay un dicho que no sé si esté bien decirlo, ¿no? Pero dice que de tigres, tigrillos, de leones, leoncitos, ¿sí? Entonces, si nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador es el león de Judá, ¿nosotros qué seremos? También como leones, porque Él habla que somos sus hermanos, que somos su familia, somos la familia de Dios. Entonces nosotros debemos de actuar como leones, ¿sí? Entonces, pregunta con estos tips: ¿cuál será la presa de los leones espirituales, de los hijos del Dios Santísimo?
Bueno, pues aquí lo vamos a llevar al evangelismo. ¿Quiénes son los que necesitan más oración? La gente débil, la gente enferma, en los hospitales. ¿Por qué creen que hay ministerio de hospitales en las iglesias? ¿Por qué creen que hay ministerios para llevar comida y despensas a los pobres, que son los más débiles económicamente? Normalmente la gente mayor, la gente grande de edad que no conoce de Dios, es más fácil que capte el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Por todo el sufrimiento acumulado, por todas las batallas por las que ha pasado, por tantas heridas que ha tenido, son los más débiles, entre comillas, espiritualmente, y son a los que debemos de tener visualizados. Recuerden otro ejemplo: cuando un árbol da sus frutos y los más maduros caen, pues es fácil recogerlo. No vas a ir y subir y con una rama o con piedras pegarle al más verde, a los frutos más verdes, porque cuesta más trabajo. Entonces es lo mismo en el mundo espiritual. Tenemos que observar quiénes son los que necesitan más apoyo para entrar con el Evangelio. Una vez que el león come a su presa, ¿qué le pasa a la presa? Muere. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, debe de morir a esa persona a la que le estamos predicando, y necesita volver a nacer de nuevo espiritualmente, morir su hombre viejo, renacer como un hombre nuevo, como un león. Amén. Entonces, estudiar a los leones nos da la capacidad de entender mejor el mundo espiritual y qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios espera. Amén. Ok, entonces el león se concentra en los objetivos fáciles, ya vimos cuáles son. Otra característica es de que el león, ¿cuántas horas descansaba, dijimos? 20 horas. 20 horas al día normalmente. ¿Cómo lo llevamos esto al mundo espiritual? Bueno, pues ellos duermen porque necesitan conservar su energía para prepararse para la cacería, ¿sí? Para la próxima cacería. En ese tiempo se olvidan si salió la caza, si no salió, porque no siempre tienen éxito, ¿sí? Y están planeando la próxima cacería. Así los hijos de Dios. Nosotros no vamos a estar 20 horas acostados, ¿verdad? Pero ¿quién es nuestro descanso? ¿Quién es nuestra fuente de energía? Jesucristo. Así es. Y recuerda la cita que dice Isaías 40, que los que confían en el Señor tendremos nuevas fuerzas como las águilas, caminaremos y no nos cansaremos. Cristo es nuestra fuente de energía. Entonces, cuando vayamos a dar la palabra, tenemos que llenarnos de energías, tenemos que conectarnos con la fuente suprema de energía que es Cristo, y Él nos va a dar la estrategia para ir de cacería, para cazar esas almas que necesita el Señor, que necesitan ser restauradas. Otra característica: los leones nunca dejan ir a sus presas. Una vez que los leones se han abalanzado sobre su objetivo, tienen pocas posibilidades de escapar las presas. Todos los leones saltarán sobre ella, arañándola, mordiéndola, sofocándola. Saben que dejar ir a la presa simplemente significa desperdiciar energía. Y no solo eso, sino que pone en juego la supervivencia de la manada. Entonces, si no atrapan a la manada, todos se van a quedar sin comer. Por eso los leones no se rinden. Hasta el último intento hacen para cazar. Un hijo de Dios nunca debe de rendirse en las situaciones adversas. Nunca, jamás. Eso no debe de estar en nuestro código, ¿sí? El rendirnos nunca. Podemos replegarnos, ¿sí? A lo mejor no salieron las cosas, y esto lo estoy hablando no nada más en el mundo espiritual. Esto es en negocios, esto es en tu trabajo,
esto es con problemas familiares, esto es en la vida real. ¿Sí? A lo mejor dices, oye, pero es que ya oré, ya hice esto, pues nada, ok, repliégate y dile, Señor, ¿qué he estado haciendo mal? Créeme que el Señor te va a mandar fotografías, te va a mandar imágenes, te va a mandar algún versículo, te va a hablar a través de otras cosas y te va a dar la estrategia. Entonces, el Hijo de Dios, el león espiritual, nunca se rinde, se repliega y tiene una visión que cumplir. Aquí no está la visión, pero su estrategia es la visión que tiene. Entonces, otra característica es de que un león, para que pueda unirse a la manada y salir a cazar, pasa meses observando a los adultos, ¿sí? Los cachorros normalmente, y entrenan sus habilidades de caza a través de juegos con sus hermanos leones. Y estos meses forman la base sobre la cual se construyen las habilidades superiores de caza de león. Entonces, alguien que apenas conoce de Cristo es inmaduro, le cuesta trabajo hablar del Evangelio, le cuesta trabajo disciplinarse, le cuesta trabajo leer la Biblia, le da pena orar, o no le gusta, o le da sueño. Pero aquí hay que observar a los adultos. Para eso hay pastores, para eso hay evangelistas, maestros, líderes, etc. Y en Efesios 4, del 11 al 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio o para la cacería espiritual. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Entonces Dios nos pone ejemplos, Dios nos pone maestros para enseñarnos, para servir a los débiles, a los pequeños, a los pobres, a los necesitados, etc. Y no nada más esto es con los de afuera, también con los de adentro. Ahora, Pedro decía esto de los leones. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Dice, sean de espíritu sobrio, estén alertas, porque vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Quién es el padre de la mentira? El adversario. El adversario. Y el adversario quiere imitar al león de Judá. Por eso es que anda como león rugiente. Y yo le decía, Señor, ¿qué significa esto? O sea, ¿cómo si nosotros también somos leones y todas las que somos leones, ahora resulta que el diablo es otro león? Entonces, ¿qué pasa? Me metí a buscar, a seguir buscando cómo los leones pelean. ¿Sí? ¿Y saben por qué pelean los leones contra los leones? ¿Alguien me puede decir? Bueno, pues pelean por territorio. Por eso es que el león ruge. A 8 kilómetros de distancia, él marca su territorio. ¿Y qué dijo el Señor? Que establezcamos el reino, así en el cielo que sea en la tierra. Tenemos que conquistar el reino. Y vamos a enfrentarnos con otros leones, pero no de nuestra familia, sino el enemigo defiende su territorio, porque tiene controladas a las personas, las tiene en esclavitud, las tiene en pobreza, las tiene en enfermedad, las tiene en alcoholismo, en vicios, en religiones. Entonces tenemos que luchar contra otros leones. Sí, por eso él también defiende su
territorio, pero tenemos que avanzar en territorio, porque somos más que vencedores, porque Cristo está en nosotros, ¿sí? Tenemos su energía, tenemos su estrategia, tenemos ángeles, tenemos más recursos, infinidad de recursos espirituales. Amén. Y ya por último, para finalizar, un versículo bonus, un versículo extra. Dice, el Salmo número 34, versículo 10. Dice, los leoncillos pasan necesidad. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecen de bien alguno. ¡Wow! Ese está increíble, este me fascinó. Salmo 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de nada. Nada. Un leoncillo es alguien inmaduro, es alguien que no se alimenta. El león, para estar fuerte, necesita comer 40 kilos de carne fresca. ¿Cómo nos vamos a lo espiritual? ¿Puedes leer 40 capítulos al día de tu Biblia? Bueno, no vayamos tan lejos. 40 versículos. Para estar fuerte, para poder defender tu territorio, para poder defender tu familia. A veces tienes problemas en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus finanzas, porque no eres el león que está defendiendo. No tienes a la leona que sale a cazar, que la leona debe de estar intercediendo por los problemas. ¿Sí? Necesitamos trabajar en equipo, cachorro, hembra, macho, leoncillos, todos. Y si uno no puede, para eso están los demás, para apoyarnos. Tenemos que apoyarnos, ¿sí? Somos los elegidos, somos tan, pero tan valiosos para el Señor que valemos la vida de Jesús. La vida de Jesús. Y a veces no valoramos eso ni tenemos esa conciencia. Y algo que aprendí, quiero compartirles, muchos ya lo saben, pero les recuerdo. Para que recuerden su identidad de quiénes son, pongan atención en su respiración. Sientan cuando respiran, cuando exhalan. Porque el nombre del Señor lo pronunciamos cuando respiramos y cuando exhalamos. Porque Él es vida. Tú tápate la nariz o ponte 40 cubrebocas y verás que te asfixias. No puedes vivir. No podemos vivir sin Cristo. Cristo es nuestra vida espiritual. Y recuerda, Él está dentro de ti. Por eso dice la palabra, nunca te abandonaré. Pues ¿cómo te va a abandonar si tienes la respiración, tienes los pulmones? Él está dentro de ti, Él es el que respira dentro de ti. Y los que mueren, yo recuerdo cuando murió mi hermano Hugo, me tocó estar con él en el hospital a las 3 de la mañana. Nada más hizo así. Y hasta ahí quedó. Su último, repitió por última vez el nombre de su Creador. ¿Sí? Entonces recuerden, espíritu significa aliento, significa respiración. Y el Espíritu Santo está dentro de todos. Y hay mucha gente que es atea, pero respira y tiene a Dios y no lo sabe. Tenemos que ir de cacería por ellos, pero hay que esperar el momento, agazapados, diciendo cuando el Señor de señores nos da la señal para ir y darle la palabra. Amén. Bueno, pues con eso concluimos. Damos gracias a Dios y a los que nos están viendo por Facebook. Les recuerdo que lean su palabra, que estén conectados
por medio de la oración con el Señor, y que den like cada vez que vean estos mensajes para que se haga viral y se extienda a muchos países. Muchas gracias por todo.